profundizando a propósito de la llegada de la primavera. ¿Cuál es la mirada que tiene también la medicina china respecto de aquello? ¿Comienzo yo? Sí. Ya, ok. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Bonito hablar de la primavera y de cómo prepararnos a la primavera justo en el inicio. Estamos a poquitas horas de empezar, ¿cierto? Si bien no es como que a las 22 horas es como la primavera, Claro, cambia drásticamente, sino que viene de un proceso de transición en el cual ya se viene sintiendo, ¿cierto?, de a poquito, que se va acercando la primavera, vemos más flores, ¿cierto? Las aves ya tienen quizás otros cantos, se ve otras actividades ya a nivel de la naturaleza. Y eso nos indica que se acerca la primavera. Y bueno, todos relacionamos la primavera como un periodo de florecimiento, no solo en lo externo, ¿cierto?, sino también en lo interno. Uno anda, como tú decías, qué rico estos días soleados, más energía. sí. Y la medicina china también nos invita a esa conexión con la naturaleza, a observar en cómo el aspecto externo, o sea, todo lo que pasa a nivel planeta, a nivel estaciones, va interfiriendo y impactando de manera poderosa en lo que es nuestro interior. Entonces, no es como que la primavera está pasando afuera, sino que también está pasando adentro de nosotros. Y eso es lo bonito cuando empezamos a descubrir qué es lo que pasa orgánicamente, porque igual la medicina china tiene unos aspectos súper místicos, pero cuando comprendemos que la medicina china va más allá de lo místico y tiene mucho que ver con los aspectos fisiológicos y lo que está pasando en la Tierra y lo que está pasando adentro de nosotros, le damos otro sentido. Y hoy día les queremos contar un poquito sobre ese sentido. Así que, no sé qué. Sí, como ustedes lo plantean también en las redes sociales, yo he escuchado también cómo es adentro, es afuera y obviamente hay que partir también por trabajarnos internamente y también ir descubriéndonos qué pasa en este proceso, porque como tú lo decías, claro, hace un par de semanas uno ya denota que comenzaron a florecer las diferentes plantitas, los árboles, los pajaritos y cómo la naturaleza, que es tan sabia, va haciendo este cambio, por más que uno quiera como marcar Claro. como ser humano, digamos, así como muy numéricamente, ya este interludio se venía dando y obviamente hoy día se marca, pero el proceso ya venía en el entorno. Pero ¿qué pasa con uno adentro, digamos, con el ser humano? Lo que pasa es que, claro, se antecede por el invierno, y el invierno es un momento donde toda nuestra atención, nuestra energía, el cuerpo se va hacia adentro. ¿Y cómo hacia adentro? Sino que la sangre a nivel energético se va más hacia adentro para poder guardarse, ya que el invierno es súper de hibernación, ¿cierto? Toda la naturaleza se guarda, los animales se van a ahorrar un poco de energía, ¿cierto? Uno engorda más, uno acumula más. Entonces, en primavera sale todo lo que uno guardó en invierno, otoño e invierno, de hecho, que son más o menos unos 5 o 6 meses. Entonces, no por nada, en muchos países del mundo donde no hay sol, en primavera es cuando ocurren los problemas, y cuando ocurren tasas de suicidios, donde ocurren las alergias, por ejemplo, donde ocurren muchas cosas de quiebres también. Nos ha pasado también muchas veces que en esta época la gente termina incluso, porque el invierno es algo bastante duro, porque claro, el frío, ¿cierto? En zonas muy más extremas hay nieve, no puedes salir, tienes que estar encerrado en tu casa. Entonces, muchas cosas que pasan en invierno florecen hoy, en primavera, a través del hígado. Y el hígado es quien comanda, es quien tiene más energía, por así decirlo, en esta época. Por ende, ocurren muchos problemas a nivel emocional también. Por ¿Cierto? ahí, disculpa, le dicen a muchas veces la maldita primavera. Claro. Sí, no por nada. No por nada. Claro. Entonces es una época donde aparecen muchos síntomas relacionados con el hígado, la primavera, y con la gente que tiene más afín con este movimiento, que tiene que ver con la gente más enojona, la gente un poco más rabiosa, la gente que también que trabaja con su creatividad. Hoy en día empieza eso a potenciarse mucho más. ¿Y por qué es el hígado el que toma el rol principal? Eso, también quería hablar un poquito de eso, como a modo de introducción y sumándome a las palabras de Cristian. Los chinos, bueno, cierto, en la antigüedad, los antiguos, en verdad, quizás no solo los chinos, sino muchas otras como culturas milenarias, en esta observación de la naturaleza se dieron cuenta de que
en estos ciclos, ¿cierto? Invierno, verano, primavera, otoño, las estaciones se relacionaban también con distintos órganos en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que así como hablábamos de que ahora en la primavera, ¿cierto? Florecemos, viene la actividad del hígado. Este es el momento en donde, según se vio, hay una mayor actividad. ¿Ya? Entonces se relaciona el hígado y la vesícula biliar con la primavera. Entonces, ¿quién estaba en el invierno en mayor actividad? El riñón y la vejiga, porque el invierno tiene que ver con eso. En el verano, que es lo que se viene, está en mayor energía, digamos, el corazón y el intestino delgado. Y así, bueno, en el otoño el pulmón y el intestino grueso. ¿Y a qué voy con esto? Es que así como cambia afuera, también cambiamos nosotros, y nosotros no podemos pretender que somos los mismos que en el invierno o en primavera, o que somos los mismos que en el otoño, o que somos los mismos que en el invierno, ¿cierto? Porque estamos en un constante cambio. Entonces, cada estación está relacionado con ciertas características. Así como en la primavera florece, ¿cierto? Hay más sólido, en nuestro cuerpo pasa lo mismo, pero el que toma este rol es el hígado y la vesícula biliar. Y también, curiosamente, y es algo también muy bonito de entender, es que día a día, así como cambian las estaciones, también cambia el día y la noche, ¿cierto? Y pasan las horas. Se habla también que los órganos tienen horas en donde hay mayor actividad de cada uno durante el día. El hígado y la vesícula biliar son los órganos que trabajan durante la noche. Por eso también es tan importante el descanso, etcétera, etcétera. Bueno, pero es como para profundizar en otro tema. Pero por eso me quería sumar a las palabras de Cristian para que comprendamos que cuando cambia el exterior y la energía se va a las flores, la energía se va a que el sol, a que se oscurece más tarde y todo, en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Por lo tanto, no podemos pretender estar haciendo las mismas cosas que hacemos en el invierno, ahora en la primavera o después en el verano. Perfecto. Y eso tiene que ver con la alimentación, con la forma o con los horarios en los cuales dormimos. Exacto. Y todas las actividades a qué hora las comenzamos y todo aquello. Sí, hay muchos elementos el cual se pueden apoyar en base a la medicina china. Claro, se dice mucho de que ojalá en esta época uno le dé más descanso al hígado. Claro, vinimos también de septiembre. Justo se junta. Fiestas patrias, donde uno le pone más de la cuenta de repente a las comidas, ¿cierto? A las grasas, al alcohol. Entonces se recomienda que en esta época de primavera uno, ojalá antes, sí, pero también durante, hacerle un poquito de un detox al hígado. Por ejemplo, comer más cosas verdes, más verduras, ojalá dormir temprano. Como decía Nicole, el hígado actúa mucho en la noche. De hecho, es como de las 11 a las 3 de la mañana aproximadamente. Entonces, ojalá inmóvil en esa época. O sea, en ese rango horario. ¿Para qué? Para que la sangre que tiende a irse hacia adentro cuando uno está relajado, a limpiarse, si uno está haciendo cosas, esa sangre va a los músculos. Por ende, el proceso de limpieza de la sangre igual ocurre, obviamente, pero en menor grado, en menor eficacia, por ejemplo. Entonces es importante ayudar al hígado en esta época. Bajar un poco el consumo de alcohol, ¿cierto? Hacer ejercicio, porque al final hay que entender que las características del hígado tienen que ver con los músculos, tienen que ver con la visión, tienen que ver con los tendones, tienen que ver con muchas cosas, el cual, para ayudar al hígado a estar un poco con menos carga energética, con menos plenitud, es importante hacer ejercicios a nivel musculares. ¿Para qué? Para que a través del sudor y del trabajo muscular ayudemos a liberar la energía del hígado. Porque un hígado, en toda la sociedad hoy en día estamos con el hígado con mucho estrés, ¿cierto? Sí. Porque el estrés afecta al hígado. Entonces, un hígado estresado genera 1000 problemas. De hecho, a nivel fisiológico, el hígado tiene más de 500 funciones. Entonces, un hígado con mucha energía puede generar o hasta hipertensión, hasta una diabetes, asma, depresión, etcétera. Entonces, una consecuencia, una reacción a través del hígado puede generar múltiples consecuencias en todo el sistema energético orgánico del cuerpo. Y es un poco la visión que nosotros tenemos desde la acupuntura que nosotros estudiamos, que es la bioenergética, que habla mucho de la parte fisiológica, que era un poco lo que te decía en un principio, que, en los chinos hablaban mucho de la parte como súper etérica, que era como el concepto que nosotros podemos entender a nivel occidental, que si uno, no sé, lee algo, es como súper etérico, pero cuando uno lo estudia en profundidad y se da cuenta que no es etérico, sino que tiene que ver con algo concreto que está pasando a nivel orgánico, toma otra
connotación. Entonces, por eso, sumándome a las palabras de Cristian, estamos en una sociedad, ¿cierto?, súper estresada, súper rabiosa, Sí. súper enojona, en general. Entonces, además, pensando en todas las actividades que genera el hígado a nivel orgánico, como decía Cris, o sea, tiene que ver con la sangre, 1.000.000 de cosas. Entonces, toda esa energía que necesita el hígado, nosotros además lo sobreexigimos con el alimento, con el alcohol, ¿cierto?, con el sedentarismo, etcétera. Por lo tanto, por eso ahora en primavera, y esta es como súper, está como en boca de todos, ¿no? Ahora el detox de Sí. post-18, ¿cierto? Pero Sí. claro, uno lo ve como un tema súper, un detox súper como superficial, pero tenemos que pensar que si vamos a hacer un detox, porque nosotros también podemos aconsejarlo desde la visión de la medicina china, pero no es un detox superficial, como bien dice Cristian. Es un detox pensando en la función de nuestro hígado. Y cuando dejamos de pensar en el aspecto físico y nos vamos al nivel celular, y que tenemos que prepararnos para esta primavera por un tema fisiológico más que por un tema estético, cambian los conceptos. Entonces, hacer una limpieza ahora, hacer ejercicio ahora, hacer actividades que nos conecten con la tierra ahora, efectivamente no solo nos va a ayudar a nivel orgánico, sino también nos va a ayudar a nivel emocional. Y ahí hay que comprender que las emociones y el cuerpo no están separadas. ¿Y qué emociones, por ejemplo, se asocian al hígado? Porque, claro, hablábamos de la rabia, del estrés que hoy día tenemos los seres humanos en esta sociedad tan consumista en realidad, pero en realidad, ¿cuáles son las emociones que se asocian a este órgano en particular? Bueno, y acompañado también de la vesícula biliar. Uh-huh. Las emociones del hígado tiene varias, tiene unas cualidades positivas y negativas. Entre comillas, digamos. Entre comillas, claro. Las negativas tienen que ver mucho con la rabia, la ira, la frustración, el enojo, la inflexibilidad. Las positivas tienen que ver mucho con la creatividad, la estrategia. Se relaciona mucho a través de la medicina china con el estratega, el quien organiza, ¿cierto?, el ataque para poder tener un mejor resultado. Entonces el hígado tiene que ver con esas cosas, tiene que ver también con la valentía. De hecho, no sé si te has dado cuenta que la gente que toma más alcohol se pone un poco más valiente. Sí. Es por eso, porque está alimentando, ¿cierto?, a la energía del hígado. Y la energía del hígado tiene que ver con eso. Y como tú decías, también tiene que ver con el estrés. Entonces, o sea, todos vivimos con estrés, ¿cierto? Sí. Pero cuando los niveles de cortisol, que son la hormona del estrés, se vuelven ya crónicos en el tiempo, eso puede generar cualquier cosa en el cuerpo. O sea, desde una masita en el cuerpo hasta una alergia o hasta algo más grave. Entonces, tiene que ver mucho con el aspecto psíquico del hígado, que tiene que ver mucho con eso, de las rabias que están ahí acumuladas, ¿cierto?, hace mucho tiempo, hoy en día podrían florecer también, ¿cierto? Por eso, como decíamos, este término de la maldita primavera hace mucho sentido porque, como dice Cristian, viene un florecimiento de ese órgano, y que si vengo con una rabia, ¿cierto?, profunda o mucho estrés, probablemente va a florecer. Y de hecho, a nivel como de temas de salud mental, yo trabajé en un psiquiátrico como tecnólogo médico, soy tecnólogo médico, y en septiembre, en la primavera, era cuando estaban los mayor pic de crisis en las personas que estaban ahí internadas en el psiquiátrico. Y ellos me explicaban, desde su concepto muy occidental, ¿cierto?, científico, pero que también estaba muy relacionado a esto, que decían que al ver todo florecer, les generaba rabia y frustración. Por lo tanto, venían más crisis en esa época. De hecho, también hay muchos estudios donde hablan que la mayor cantidad de suicidios está en esta fecha también. Y que si uno lo asocia a la medicina china, claro, venimos de un invierno hacia adentro, y luego es como que sale toda esa emoción hacia afuera. Por eso es lo más importante, y que es como la frase que queremos dejar marcado hoy, es el tema de la prevención. No solo física, sino que también mental. Entonces, si hago consciente de que tengo que prevenir para evitar, en este caso, una crisis emocional en la primavera, afectaciones a nivel del hígado, que se desencadene alguna dolencia, etcétera, estamos en un momento súper bueno para prevenir. Así que esa es como nuestra mayor invitación, que hagamos consciente esto, no por un tema estético, que nos vayamos a la profundidad y pensar en nuestro hígado,
también conectar dónde está en nuestro cuerpo, saber dónde están nuestros órganos y conectar para poder ayudarle en su gran proceso diario que hace de esas más de 500 funciones que tiene, para que podamos hablamos en comerciales pasar una mucho, primavera en la armonía, atención, digamos, a pedirle a no Nicole solo con que el profundice entorno, sino en aquello, porque claro, finalmente el hígado y la vesícula son nuestros grandes protectores en ese sentido como de filtrar, lo decía también Cristian, como el hígado mismo filtra, la vesícula cuida al hígado, pero yo te preguntaba porque hablábamos del estrés y todo, y de en aquello, porque claro, finalmente el hígado y la vesícula son aquí sobre nuestros grandes protectores en ese sentido como de filtrar, pero tú tenías una explicación y filtra, la vesícula cuida al hígado, pero uno empieza a conectar todo, porque hablábamos del estrés y todo, y de estos pendientes como que a nivel fisiológico uno ve así como no, me tirita el ojo, o aquí sobre el labio, y varias situaciones que se van dando, pero tú tenías una explicación y me llamó muchísimo la atención, pero uno empieza a conectar todo y en la primavera es el viento, sí. Y es muy casualidad que ahora, ¿cierto? O sea, hay ventoleras, hay más ventoleras. Estamos hablando de que también en cada estación, ¿cierto? Hay un factor. Entonces, en la climático se habla de que el hígado y la vesícula biliar, en el invierno la lluvia, ¿cierto? El frío, el verano el calor, en relación con el viento, se habla de que este elemento, o sea, este factor patógeno externo, que no es casualidad que ahora, puede afectar, hay ventoleras, en nuestra época interior, y específicamente entonces, en la medicina china se habla de que el hígado y la vesícula biliar, los órganos trabajan con la primavera en pareja, digamos, ¿cierto? En una víscera protege al órgano. Se habla de que este elemento, en este caso hígado y vesícula, patógeno, podemos vivir sin vesícula biliar, pero no podemos vivir sin un hígado, ¿cierto? Entonces, es la víscera quien protege al órgano, específicamente el hígado y la vesícula. Entonces, pensando en que vivimos en una sociedad súper estresante, en pareja, digamos, ¿cierto? En una víscera protege al órgano. La vesícula biliar, que es que protege al hígado, lo da todo. Podemos vivir sin vesícula biliar, pero no podemos vivir sin un hígado. Este ser humano está súper estresado, la víscera quien protege al rabioso, no se alimenta bien, toma mucho alcohol, pensando en que vivimos en una sociedad súper estresante, ¿cierto? Y un momento rabiosa, bla, 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 caput. Por eso la vesícula biliar que protege al hígado, lo da todo, es una operación súper común. De hecho, así como que uno le pregunta al ser humano, está súper estresado, está pasando por esto, es rabioso, no se alimenta bien, toma mucho alcohol, etcétera. Lo da todo por el hígado y en un momento es un órgano igual. Y por eso hay tantas vesículas biliares que no están en los cuerpos de las personas. Es una operación súper común, fui a urgencia o a cualquier parte así como tensión. Y no, que ya estoy acostumbrada como que va todas las semanas. Casi como una apéndice, normalizado, como las amigas, diciendo que es un órgano. Entonces esta vesícula biliar, al no estar en el cuerpo, ¿cierto? Obviamente ya ahora todos estos factores externos que pueden afectar o a cualquier parte así como tensión. Y no, que ya estoy acostumbrada como que va todas las semanas. Normalizado directamente ya, entonces, pensando en que esta vesícula biliar, al no estar en el cuerpo, ¿cierto? Obviamente ya ahora todo es muy aconsejable que las personas que no tienen vesícula biliar se protejan aún más de estos vientos externos, ya sea el alcohol, ya sea la alimentación, con respecto al tiritón en el ojo, digamos que pasan directamente, está relacionado el viento con el hígado y la vesícula biliar. Cuando estoy estresada, el viento es un factor patógeno que afecta, me aparecen estos tiritones en el ojo, que si bien que no tienen vesícula biliar se protejan aún más, teoría desde la medicina china es un viento interno, ¿ya? Y entonces cuando yo respecto al tiritón en el ojo, inmediatamente que como uno los asocia al estrés, y si uno piensa que el hígado tiene que ver con el estrés, afecta con el estrés, hace mucho sentido que me aparecen una invitación en el ojo, que si bien es que uno piensa que es algo muscular, en teoría protegerse del viento interno. En esta época, sobre todo aquellas personas que no tienen vesícula inmediatamente, uno los asocia estrés. Y si uno piensa que el hígado tiene que ver con el estrés, afecta con el estrés en el cuidado de su hígado, ¿cierto? Entonces, digamos que sacamos en verdad que está una barrera. Es que así como tenemos la barrera protegerse del viento, en esta época, sobre todo aquellas personas que no tienen la capa de ozono, etcétera, sabemos que si esta capa por supuesto las personas que no tienen va a generar un impacto, generar aún mayor conciencia en el cuidado de su hígado. Ya porque digamos así que cuidarse del viento, una barrera. Si les tirita como tenemos la barrera de nuestra piel, ¿cierto? Que nos hacer cositas para liberar el estrés. O la barrera del planeta, ¿cierto? La capa de ozono, una de las mejores formas si esta capa no está, como decía, generar un impacto más profundo, más porque como el hígado se expresa en los músculos, así que cuidarse del viento genera un efecto mucho más poderoso trabajar a nivel muscular para poder drenar hacer cositas para liberar el estrés. Y la mejor forma de liberar el estrés, una de las mejores formas, es el deporte. El cuerpo, sobre todo, como decía Cristian, el tema
sistema muscular. Ya venimos de la invernación. Porque y ustedes lo decían también que se debe producir también este detox, que no necesariamente hacer algo hacer, sino que ir incorporando alimentos, puede ser verduras verdes. ¿Qué otros alimentos podemos incorporar en esta temporada? Tiene que ver más con incorporar verduras en términos generales. Y ustedes lo decían también que se debe producir también este detox, que no necesariamente hacer algo hacer, sino que ir incorporando alimentos, puede ser verduras verdes. ¿Qué otros alimentos podemos incorporar en esta temporada? Tiene que ver más con incorporar verduras en términos generales. Si pensaba en el hígado graso no alcohólico, que hoy día es súper común, la gente es ya joven, a mí eso me llama muchísimo la atención, y además que no tiene regularse con el tema de las grasas saturadas también, ¿cierto? Porque al final la vesícula tiene que ver con las grasas, o sea, genera bilis para poder degradar estas grasas. Que si pensaba en el hígado graso no alcohólico, que hoy día es súper común, así que funciona ahí entre el hígado y la vesícula. De hecho, si queremos saber si tenemos cositas de hígado, claro, lo importante también es que la gente entienda de que cuando hablo de algún órgano no es que esté sano o enfermo, ¿cierto? No es tan radical esto de salud o enfermedad, sino que hay porcentajes, funciona ahí entre el hígado y la vesícula. Donde, claro, si como queremos saber si como 80% de energía y demasiada energía, o es muy bajo, de que la gente entienda de que cuando hablo de algún órgano saber de que es sano o enfermo, ¿cierto? No es tan radical esto, es importante de salud o enfermedad. Mantener esos estados de donde, claro, 50 es como normal, ya va hasta ahí como 80% de energía, es ejercicio, pero también si tengo cosas en la vista, pues es importante saber de que un indicador de que el hígado algo pasa, el ojo seco, que veo mal, mantener eso estados de sucio, no limpio, cierto, regulado, rojo, de una forma me cuesta ver el ejercicio, me duele la cabeza, también, a los laterales, si tengo cosas en la vista, por ejemplo, también es de hígado, un indicador de que el hígado, los músculos, tengo fibromialgia, o sea, que veo mal, hay varias cositas que podemos definir, que son señales del hígado, sucio, no limpio, porque lo que pasa rojo, afuera pasa adentro, me cuesta ver. Porque la cabeza, cada órgano se expresa a través de la superficie del cuerpo. Esto también es, por ejemplo, el pulmón, la piel, ¿cierto? Me ven los músculos, tengo fibromialgia, o sea, así que hay varias cosas que puedo ver las uñas. Si tengo las uñas quebradizas o las uñas con hongos, porque lo que pasa o las uñas afuera pálidas o muy rojas también es una señal de que cada órgano se expresa. Porque las uñas es la extensión de los tendones. Por ejemplo, el pulmón, la piel, ¿cierto? El hígado se expresa en los ojos. Así que si tengo las uñas, tengo que ver las uñas. Si tengo las uñas quebradizas o la uña es con hongos o las uñas pálidas o muy rojas, en relación al estrés, un dato muy importante de las uñas es la extensión de los tendones. Que claro, vivimos en un mundo muy estresante, por eso muy preocupado de mil cosas. Cosas que pasan y tengo las uñas un poco raras, un dato muy interesante, el cual invito a que la gente lo interiorice y lo haga consciente. Y en relación al estrés, un dato muy importante de la neurociencia, 2% de las cosas. Vivimos en un mundo muy estresante, muy preocupado de mil cosas. Cosas que pasan y cosas que no pasan nunca. Entonces, un dato muy interesante, el 2%, invito a que la gente lo interiorice y lo haga consciente. Exacto, entonces tu cerebro no sabe si eso está ocurriendo, si ocurre o ocurrió de las cosas, o si nos preocupa, si es verdad o mentira, o nos da miedo, no sabe. Tú, el 2% venimos de entonces, ¿qué pasa? Pasa algo que no está ocurriendo. Exactamente. Tu cerebro no sabe si eso está ocurriendo, el se va a elevar, si ocurre, sin haber pasado nada, o si ya pensando en esa verdad mentira, ese miedo, tu mente no se va a elevar. Tu cuerpo va a reaccionar como si estuviese corriendo. O sea, tú generas, es importante eso, mecanismos de pensamiento y va a pasar algo que no está ocurriendo. Por las cosas, tu cuerpo va a reaccionar, no estresa, o sea, el cortisol se va a elevar, nunca ocurre, sin haber pasado nada. Ya pensando en ese estrés, en ese de cosas, tu cortisol se va a elevar y eso nos genera, tu cuerpo va a reaccionar como si tuviese síntomas, ¿cierto? Y lo importante es que la gente usted está estresado, pero me duele el dedo, está estresado, me duele la rodilla. Es importante entender que finalmente uno puede controlar demasiado de cosas, o sea, uno puede arrancarse el estrés, ¿cierto? De la rabia, pero si uno puede controlar su reacción ante eso. Entonces, para poder controlar su reacción ante eso, me duele el dedo, está estresado, me duele. Pero estamos en casa, es importante entender que cualquier cosa que me llegue de afuera
puede controlar. Entonces, por eso es importante. Uno no puede arrancarse de las cosas que están preocupados, de la rabia, pero sí uno puede controlar su reacción. Yo creo que es importante eso, como ser consciente y qué me gatilla ese estrés, porque puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser yo mismo, digamos, que me generó ese estrés, ansiedad y todo eso. Entonces, por eso es importante ser consciente de notar cuál es el estresor. Estamos preocupados. Y en relación a eso, sí, yo creo que es importante eso, como ser consciente y qué me gatilla ese estrés, porque puede ser una persona, puede ser una situación, a veces soy yo mismo, digamos, que me generó ese estrés, ansiedad y todo eso. Pequeños y que lo pudiésemos incorporar, porque eso me va a ayudar a que todo lo externo no impacte de manera tan como el tema de qué hacer en este detox. Claro, uno fuerte en ese detox, deporte y alimentación, pero hay algo porque la respiración, que siempre nosotros también que la respiración corta, ¿cierto? La que realizamos normalmente, la que estamos realizando incorporar, porque eso me va a ayudar es una respiración todo lo externo no impacte de manera todo el oxígeno residual que está en nuestros pulmones, por lo tanto en nuestro interior, y que es el tema de la respiración. Al no respirar profundo, porque la respiración está comprobado también que la respiración corta, ¿cierto? La que realizamos normalmente, la que estamos realizando, porque no logro sacar todo el dióxido de carbono. Es una respiración que no logra eliminar todo el oxígeno residual que está en nuestros pulmones, por lo tanto obviamente no se va a decir en un 100%, al no respirar profundo morimos, ¿cierto? Pero voy guardando la respiración profunda nos ayuda a desintoxicarnos, porque no logro sacar todo el dióxido de carbono. Una respiración profunda cambia el pH de la sangre a una respiración y al exhalar desde el pH no logra vaciar alcalino. Obviamente no se va a decir en un 100%, porque si pensamos que el pH ácido de nuestra sangre es el que genera la enfermedad. Pero si yo hago consciente la respiración profunda nos ayuda a desintoxicarnos, ir potenciando una respiración para alejarlo de la acidez, el pH de la acompañándolo a una respiración profunda desde un pH ácido a un pH alcalino, voy a poder, por lo tanto, si pensamos que el pH ácido de nuestra sangre es el que genera la enfermedad, tenemos que pensar en esto. Si la toxicidad consciente que solo viene del alimento, ¿cierto? Viene del ambiente, las potenciando mi cuerpo para alejarlo de la acidez, acompañándolo a el estado sanguíneo más alcalino, voy a poder de nosotros prevenir enfermedades. Muchas veces nosotros no podemos controlar. Tenemos que pensar en esto. La toxicidad viene del alimento, ¿cierto? Viene del ambiente, las antenas, ¿cierto? Pero si algo muy pequeño, muy sencillo, pero tan poderoso que es el tema de la respiración. Personas, ¿cierto? Los trabajos, incorporarla de nosotros mismos, pero muchas veces nosotros no podemos. Y eso yo creo, y no solo físico, sino también emocionalmente, mentalmente, porque también desde la neurociencia, antena no hubiese wifi, descubierto ahora, ¿cierto? Pero si algo muy pequeño, muy sencillo, pero tan poderoso que es 100% relacionada con, entonces, la respiración, mente y respiración, digamos que son uno. Cuando yo tengo eso, yo creo, y no solo físico, sino también revolucionada mentalmente, mi respiración es la neurociencia. O sea, a veces podemos descubierto ahora, ¿cierto? Pero que esto los yogis, los antiguos lo ocupaban siempre, y gracias a que la mente la observo, 100% relacionada con la respiración. O sea, entonces, como yo puedo cambiar mi respiración cuando yo tengo mi mente voluntaria y decir, ok, revolucionada, mi respiración va a ser estoy respirando corto. O sea, a veces podemos estar muy tranquilos, profundo y ver con un millón de pensamientos. Entonces voy a miro mi respiración, la observo, me doy cuenta que es cortísima. Entonces, como yo puedo cambiar mi respiración de involuntaria a voluntaria y decir, ok, tengo mi mente loca, estoy respirando corto, a ver, voy a empezar a respirar profundo y ver qué pasa. Entonces voy a cambiar. Medicina china junto a Nicole Sáez y Cristian Ayala, creadores de Respira Vida Terapias. Pero cuéntanos un poquito cómo se trabaja en una sesión con ustedes, quienes quieran recibir también este apoyo de la medicina china, porque además ustedes realizan moxibustión y otras terapias que son parte de estas técnicas milenarias también. Pero si yo voy a consulta con ustedes, ¿cómo se va denotando ciertas situaciones? Por ejemplo, si tuviera algún problema con el hígado, a propósito que es de lo que tengo que tener en vista, digamos, a la llegada de la primavera. Claro. Bueno,
yo creo que todas las personas llegan a consulta no porque se me ocurrió ir, o sea, Sí. hoy llegan porque ya recorrieron todos los especialistas, de todos los médicos posibles, no tuvieron respuestas, soluciones, y llegan al final cuando ya están así, pero ya como rascándola, Sí. Buscando alternativas. buscando alternativas, y llegan a nosotros. Bueno, siempre en cada primera sesión, en particular, se conversa harto. De hecho, hoy día tuve una primera sesión con una persona y estuvimos como 2 horas 20 en terapia. ¿Por qué? Porque es importante entender al paciente, o sea, contextualizarlo. Y digo paciente, y me toco en la boca, porque ellos no tienen que ser alguien paciente, ¿cierto? Tienen que ser alguien activos. O sea, ellos no tienen que esperar a que uno le haga las cosas, uno lo sana, entre comillas, porque uno no sana a nadie. Uno lo que intenta hacer es educar a la persona para que tenga herramientas y se autoobserve y entienda de que lo que le pasa hoy en día es 100% responsabilidad de él, en base a sus decisiones pasadas, ¿cierto? Entonces, importantemente, que en la primera sesión conversamos harto para contextualizar a cada caso. Y así no tratar, por ejemplo, si alguien viene con dolor de cabeza, no tratar como síntoma dolor de cabeza, sino que tratarte como a ti, o sea, con tu historia, con tus emociones, con tu vida, ¿cierto? Es importante primero conversar para poder entender por qué te duele la cabeza. O te golpeaste, tomaste un café, te duele la cabeza, fumaste un cigarro, te duele la cabeza, o bien estás bien, pero te duele la cabeza hace mucho tiempo y es crónico. Entonces, primero se parte así, preguntando harto, escuchando harto, y mucha gente apenas llega a la consulta se pone a llorar enseguida, o sea, porque también mientras estudiamos más nos convencemos de que el 80-90% de las cosas que a la gente le pasa son emocionales. Sí. Que el cuerpo se las arregla, ¿cierto? Lo hace, ¿cierto? Acumula esa emoción, pero después la tiene que sacar por algún lado. Entonces, esa expresión, la cual se puede demorar una semana o años en aparecer, aparece. Y cuando aparece con ruido, ¿cierto? Y el hígado, cuando hay sintomatología del hígado, es con mucho ruido, o sea, es muy notoria. Es un dolor fuerte, es un dolor de cabeza, es un dolor de ojo, o dolor en los hipocondrios, ¿cierto? Cerca de las costillas. Entonces, primero, como te decía, es conversar harto para después ya definir la terapia, ¿cierto? Pero podemos trabajar de muchas formas también. Se puede trabajar de una forma sintomatológica. Mucha gente le gusta esa forma y está bien, pero nosotros apuntamos a trabajarla de una forma más completa, ¿cierto? Buscar las raíces de tu motivo de consulta para poder averiguar por qué estás así, ¿cierto? Y casi siempre, pero no siempre, ocurre en la infancia. En la infancia yo creo que es el gran lugar de raíz donde las cosas se van desencadenando. Otro también raíz es si lo que trabajas te gusta. Mucha gente trabaja, no sé, 30 años haciendo algo que no le gusta. Y eso, a nivel físico-energético, es un gran gasto energético, ¿cierto? Gente, despertarte a la mañana y decir, chuta, de no te quiero trabajar, algo que no me gusta, hay que tener harto valor para hacer eso. Muchísimo. Y eso no es gratis. No es gratis. Entonces, Por alguna parte tiene que somatizar, canalizar o... exacto. Entonces, claro, es importante también saber en qué trabajas, si te gusta lo que trabajas. Vas a saber si trabajas con frío, con calor, si trabajas en estos como freezer de mantención de alimentos, si trabajas en el mar, todo influye, ¿cierto? Y también entender si donde tú vives o con quién vives también estás bien o no. Porque puede ser que tu motivo de consulta se haya desencadenado porque estás aguantando a una pareja 20, 30 años también. Eso también no es gratis. O sea, la emoción de aguantar a alguien 30 años, o ser, no ser violentado, o ser tratado psicológicamente mal, eso va a repercutir en tu cuerpo y se va a expresar tu cuerpo. Entonces, está el tema laboral, ¿cierto? Está el tema familiar, y está el tema de dónde vivo, ¿cierto? Si vivo al lado de una antena, si vivo en un lugar donde no hay sol, todo va influyendo, todo va influyendo.
Pero cada persona es un caso, digamos, y hay que conocer todas las aristas que puedan estar en esa... Voy a mandar saludos a Andrea Cantillana, nos estaba escuchando y dijo muy buenos los invitados, así que estaba muy contenta también la Andreita, así que dice, sí, buenísimos los entrevistados. Sí, pero en ese sentido, ¿cómo se va abordando? Porque tú decías, claro, ustedes van ahí haciendo todas las preguntas así muy de detective, investigando, porque y haciendo las conexiones también de una situación que conlleva a la otra, que puede haber esta probablemente como herida emocional de niño, porque están estas 5 heridas de las que uno habla en términos generales, pero el tema laboral, de pareja, familiar, y cómo hacer esa lectura y después comenzar a trabajar. Ya, bueno, es súper importante, como decía Cristian, esta primera entrevista, digamos, porque a diferencia de la medicina occidental, en donde todas las hipertensiones se tratan de la misma manera, todas las diabetes se tratan de la misma manera, todos los cánceres se tratan de la misma manera, y no tratamos al individuo como tal, como a un ser íntegro con emociones, con historia, con ambiente, etcétera, con alimentación. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta realidad en donde cada persona es diferente, claro, nosotros hacemos esta primera profundización, analizamos a la persona y siempre digamos, bueno, aquí se encasilla un poco a la persona porque se encasilla en relación a los 5 elementos principales, 5 movimientos, en donde aparece el hígado y la vesícula biliar, que es la madera, aparece por ahí el riñón, que es riñón y vejiga, que es el elemento agua, hay el elemento tierra, el corazón es fuego, etcétera, el pulmón es metal. Entonces uno va como encasillando de acuerdo a las características, por eso preguntamos desde qué sabor le gusta, qué estación le gusta, cómo está su digestión, ¿cierto? Se levanta a la noche al baño, tiene miedo, tiene rabia, tiene estrés, ¿qué tiene? Entonces vamos como encasillando por cierta forma y cada persona tiene mayor característica sobre algo. Hay gente que también tiene, por ejemplo, debilidad a nivel, siempre me resfrío, y otro, no sabes que a mí siempre me da indigestión. A mí siempre me tiende a subir la presión. Entonces uno va buscando y va encasillando. Entonces cuando logramos capturar, ok, esta persona tiene, por ejemplo, una mayor energía en el hígado o mayor energía en el corazón. Ok, ¿cómo tengo que trabajar? Tengo que ayudar por medio de la acupuntura, ¿cierto? La medicina china, ya sea medicina china, ventosa, auriculoterapia, masaje, lo que sea. Lograr que esa energía del corazón, que está en mayor plenitud, o del hígado, disminuirla. Porque probablemente, como decíamos cuando estábamos en break, ¿cierto? Que los órganos no están separados, están todos unidos. Entonces, si no, tendríamos quizá el riñón en la rodilla y en la espalda tendríamos el vaso. O sea, como que en verdad están todos juntos. Entonces, todo genera un impacto en otro. Entonces, cuando vemos y determinamos que hay mayor energía, por ejemplo, en el hígado, en el corazón, tenemos que ayudar a sacar y drenar esa energía. En caso contrario, por ejemplo, vemos que hay poca energía en un riñón, energéticamente hablando, ¿cierto? Todo energéticamente hablando, ya, no tanto físico, una evolución. Entonces, si tengo poquita energía en un órgano, ok, tengo que darle mayor energía a este órgano para que pueda hacer sus actividades. Y, por ejemplo, un riñón pequeño energéticamente es una persona miedosa, ¿cierto? Anemia, dolores en los huesos, artritis, se le cae el pelito, etcétera. Entonces cada persona uno puede ir encasillando entre comillas como para poder buscar una terapéutica en donde lo que uno va a hacer es restablecer la fisiología. Más que, como decía el Cristian, nosotros nos vamos con una varita mágica a sanar. Lo que hace la medicina china es restablecer la fisiología natural del cuerpo, porque nuestro cuerpo es tan maravilloso, es tan sabio, es tan natural, según uno ve, es igual que la naturaleza, solo que tenemos muchos factores externos que impiden que se autorrepare. Entonces, nuestra visión desde la bioenergética es tratar de buscar y sacar qué cosas están generando que no me pueda reparar para que el cuerpo solo, con todos sus poderes mágicos que tiene poderosos, se autorrepare. O sea, nuestra misión simplemente es como ir a tratar de limpiar el río, ¿cierto? Sacar un poquito ese tronco que está impidiendo que fluya el agua porque está estancado, ¿cierto? En general la enfermedad es estancamiento. No se mueve la sangre, se estanca la sangre, no fluye, soy estítico, por ejemplo, hay un estancamiento. Entonces nosotros lo que hacemos es mover eso por medio de la medicina china.
mover eso para que el cuerpito solo haga de las suyas y se autorrepare. Y ahí por eso decía el Cristian, no es que son pacientes, tienen que ser activos. Porque una cosa es la medicina que uno va a entregar para poder restablecer, pero si sigo con los mismos hábitos, puedo limpiar, voy a tener mi río más limpio, pero claro, si continúo con el mismo alimento, no busco, por ejemplo, alternativas por medio de la respiración, no hago deporte, etcétera, difícilmente vamos a poder generar un efecto positivo. Sí, nos pasa que tenemos muy buenos efectos en las personas, pero es súper importante entender que cada uno tiene la facultad y el deber de hacerse cargo de lo que le pasa. Ser consciente, digamos, para poder generar esos cambios y cambiar los hábitos, porque en realidad no podemos hacer mucho. Sí, por eso es todo evolutivo. O sea, si yo, por ejemplo, desencadeno una diabetes ahora, no es porque me desperté y mi cuerpo dijo, me va a dar diabetes. Ok, me dio ahora. No, es como un poco lo que hablamos de la primavera. No es de un momento a otro, sino que es una transición. Es como decía el Cris, es un conjunto de decisiones pasadas que me llevan a ahora. Y por eso es tan importante la prevención. Porque si yo quiero estar bien en un futuro, tengo que prevenir hoy. Cambiar esa conciencia. Y no hacerlo por un tema físico-estético, sino hacer una conciencia por un tema orgánico. Sí, y la medicina china tiene las herramientas para poder anticiparse, ver la evolución de esa sintomatología hacia una enfermedad. La medicina occidental puede ver y catalogar la enfermedad como tal. Nosotros podemos adelantarnos unos buenos meses, años incluso, hasta que esa enfermedad se desencadene. Entonces, como decía Nicole, intentamos como encasillar a la persona, ¿cierto? Y ver cómo va esa sintomatología, cómo va evolucionando. Entonces, viéndolo así, podemos decir, mira, si tú sigues haciendo esto, desde ahora en adelante, esto puede llegar a esto, ¿cierto? Pero en este punto, o sea, el cuerpo siempre te va a dar señales, siempre va a hablar, te va a conversar, y cuando no lo escuchas, es cuando ocupa mecanismos más agresivos para poder zamarrearte un poquito y decir, oye, algo pasa acá, ¿cierto? Péscame, escúchame, haz algo por mí, ¿cierto? Entonces es importante mantener a nuestros 20.000 trillones de células en armonía. Porque al final también tiene un intestino, un corazón, un hígado, entonces es importante saber de que lo que pasa adentro pasa afuera. Por ende, si afuera está pasando cosas, porque a nivel celular está ocurriendo algo, ¿cierto? Sí. Oye, se nos hizo cortito. Sí, justo me acabo de ver los minutos. Les quería agradecer por haber venido hoy, haber profundizado también. Me encanta la medicina china. Siento que es tan sabia y que ustedes también vayan compartiendo este conocimiento. Es maravilloso y la primavera también es maravillosa. Así que importante, como lo decía Nicole, como lo decía tú también, Cristian, el tema de la prevención, de buscar este equilibrio, de ir cuidando también. Yo siempre digo que nuestro cuerpo es un templo, entonces si no cuidamos el templo no pasa mucho, entonces hay que ser más conscientes. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes, con Respira Vida Terapias? Por Instagram, Respira Vida Terapias, ahí nos pueden enviar un mensajito, nosotros estamos ahí en toda la disposición para poder entregar herramientas y, como decía Cristian, algo súper importante que es la educación, porque a veces no sabemos, simplemente nadie nos entregó el mensaje y creemos que nosotros somos ahí unos encargados de entregar semillitas en las personas y conocimiento, porque el conocimiento no es conocimiento sino es compartido. Así por eso quien quiera acercarse, quien quiera saber, profundizar en lo que necesite, nosotros estamos completamente disponibles para... También trabajamos ahora con una tecnología japonesa, una tecnología de campos electromagnéticos pulsados. Entonces, cada sesión que hacemos también incluimos esta tecnología que ayuda muchísimo para el dolor, principalmente, pero podemos trabajar enfermedades neurológicas, podemos potenciar órganos como tal, podemos lesiones. Entonces, es una tecnología que está acá, pero ya el tiempo no nos dio. Pero en una próxima oportunidad podemos hablar de eso, profundizándolo, porque en Chile está en pañales y eso se usa en todo el mundo, se usa en los grandes centros del dolor o de enfermedades muy fuertes, eso se usa y nosotros tenemos la capacidad de poder también usarlo en nuestros pacientes. Así que todos invitados a preguntarnos, ya sea lo que sea. O sea, es importante saber de que la medicina china puede tratar del psiquis
al somas, o sea, de la cabeza, de la mente, ¿cierto?, hasta el cuerpo. Entonces, ya sea si tengo estrés, tengo miedo, ansioso, nostálgico, o me duele esto, se puede tratar. Todo se puede tratar. Maravillosa medicina en China. Que esté muy bien, Nicole. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros